Primera de Timoteo 4:1, dice la Escritura así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, dice la palabra de Dios, es bueno, y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por la palabra que ya es santificada. ¿Por qué? Porque es palabra del Dios poderoso. Amén. Me voy a dar paso a mi esposo. Bendiciones, amados hermanos, es un placer nuevamente verles el día de hoy. Vamos a ver un mensaje, amados hermanos, que quiero que te motive a escudriñar la palabra del Señor más de lo que lo haces. Es un mensaje que posiblemente sacude un poco nuestras cabezas y nos haga entender cosas que estamos malentendiendo. Y que por ese malentendimiento de la palabra del Señor nos está llevando a tener conductas que nada nos va a favorecer en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en la Escritura el éxodo de un pueblo que es liberado de la esclavitud de Egipto para alcanzar la tierra prometida. Sin embargo, no la alcanza por conductas de ese pueblo. El Señor vuelve a pactar con ellos. Establecen el tabernáculo y el arca del pacto. El Señor da nuevas ordenanzas, se crea el toque de trompeta, tiene un fin el toque de trompeta. Hoy la iglesia supuestamente está atenta al toque de trompeta y ni siquiera sabemos qué significan los toques de trompeta. Si es un solo toque, si se escucha un toque de trompeta, ¿qué hay que hacer? Si se escuchan dos, si se escucha el toque de alarma, ¿qué hay que hacer? Si permanece el toque de alarma, tenemos mucho que estudiar. Hay videos en internet donde dicen que en China, que en Rusia se están escuchando las trompetas. Ay, ¿qué está haciendo la iglesia? Porque si están escuchando trompetas, la palabra de Dios indica hay que hacer algo. Pero bueno, el Señor establece el tabernáculo y vuelve a pactar con el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra del Señor que Moisés y Aarón hicieron todo conforme Dios les dijo y les bendijo. Y vuelven a iniciar el camino nuevamente a la tierra prometida. ¿Estamos bien ahí? Vamos a basar nuestra enseñanza en el capítulo 11 del libro de Números. Pero vamos a ir muy rápido porque vamos a tener que leer 2 capítulos completos del libro de Romanos y el Salmo 78. Bien, ¿cuál es la conducta del pueblo de Dios al salir de Egipto hacia Dios? ¿Cuál es su conducta? Ahí en el Salmo 78 vamos a ver cuando les digo que cuando Dios le dice a Moisés que hará señales y maravillas, para unos son unas y para otros son otras. Y en el Salmo 78 dice, a este pueblo le mostraste tus maravillas en Egipto. En verdad, hermanos, qué impactante ha de ser que ante tus ojos se abra el mar. ¿Verdad? Muchos científicos que están tratando de comprobar científicamente ese milagro, dicen que eran aguas bajas. No importa si eran aguas bajas, me imagino una pared mínima de 5 metros a cada costado de océano. Y que llegues del otro lado y digas, ¿en serio, Dios?
¿Eres Dios y me estás dando de tragar semillas de culantro? ¿Dónde está la carne? O sea, ¿por qué mi Dios me da carne, me da semillas de culantro y el egipcio me daba carne a saciarme? Tenemos que entender bien esta conducta del pueblo. La conducta del pueblo era que para ellos lo que Dios tenía no era suficiente. Porque no dice que se quedaban con hambre. Dicen, ¿qué es esto? Allá teníamos carne. No dice que estaban hambrientos. No estaban conformes con lo que Dios nos estaba dando. Inician en Números nuevamente el peregrinar. Dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver bíblicamente, que apenas comenzaron, iniciaron las murmuraciones. Pero quiero que veamos un detalle muy importante. Para esto, quiero retomar la parte donde nos decimos salvos. Amada iglesia, ¿de qué somos salvos? De la ira de Dios. ¿Una ira que provoca a quién? ¿Satanás? ¿El inconverso? ¿El ateo? Nosotros. ¿Cómo vas a ser salvo de algo que tú mismo provocas? Está complicado. ¿Cómo vamos a ser salvos de algo que tú mismo provocas? Y vamos a meter a Jesús en el asunto, para que, gracias a mi Señor Jesucristo, no. Amada iglesia, porque hoy en día seguimos en ese peregrinar a la tierra prometida. Y la palabra de Dios, aún para el pueblo de Israel, dice que serán redimidos por Jesucristo, no por nadie más. Si hay pueblo de Israel que no crea en Jesús, no será alcanzado. Lo dice la palabra de Dios, ¿eh? Cuanto menos nosotros, amada iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en Romanos 11. Y por eso el Señor en Filipenses y en Hebreos nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Dice, no descuides esa salvación tan grande. Dice, no la descuides. Y ese pueblo comienza a caminar en Números. Y escuchen bien, dice la palabra de Dios que murmuraron a oídos de Jehová. O sea, no fueron con Moisés, ya Moisés, no. ¿Dónde? Aparentemente en lo secreto. Y mucho pueblo de Dios estamos así. Decimos cosas pensando que Dios ni nos ve ni nos oye. Y aquí la palabra de Dios dice que Dios estaba atento y dice, murmuraron a oídos de Jehová. Moisés ni enterado, pero Dios sí. Dios sabía que el pueblo estaba murmurando. Y dice la palabra de Dios que se encendió su ira. Pero hoy en día nos sigue costando trabajo ver a un Dios enojado. Dios no se enoja, dicen por ahí. ¿Y qué creen? Perdónenme, no, es una comparación burda y mejor no la voy a hacer. Hay una película que se llama Los Avengers. Y a Hulk, de repente cuando le piden que se ponga verde porque viene el enemigo, ¡ey, ponte verde! Y le empiezan a patear y no, cuando él decide, él lo hace. Dice, oye, pues, ¿cuál es tu secreto, no? Dice, mi secreto es que siempre permanezco enojado. Ahorita vamos a ver bíblicamente, amados hermanos, cuál es el estado de nuestro Señor. Y en verdad vamos a descubrir que permanentemente está airado por la conducta de su pueblo. Lo dice la Escritura. Es más, en Isaías hasta dice, perdonaré tus rebeliones por amor a mí mismo. Ahí entra Jesucristo, ¿eh? Ahí entra Jesucristo. Si Dios no perdonara nuestras rebeliones hoy en día, desvaloraría el sacrificio de Jesús en la cruz, de Él mismo. Se perdonaré tus rebeliones por amor a mí mismo. Sé por qué has traído incienso, haz esto únicamente para encubrir tu pecado. Vamos a la palabra del Señor. Amada iglesia,
dudas y murmuraciones. Números capítulo 11. Miren, apenas comienza el viaje, el pueblo de Israel empezó a quejarse a Moisés como lo habían hecho cuando fueron liberados de Egipto. ¿Sí? Apenas comienza el viaje y se empiezan a quejar. Números 11, capítulo, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor así. Déjeme, llego a la palabra, porque soy el que estoy perdido ahorita. También está en la pantalla. Miren, dice la palabra de Dios. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Fíjense, hubo una manifestación física. Dice que se prendió un campamento. Hoy se prenden campamentos, es obra de Satanás. El diablo está atacando a la iglesia. No, la iglesia tiene que empezar a identificar cuando se está manifestando la ira del Señor físicamente, como pasó aquí. Dice que escuchó su murmuración y se encendió su ira, y un campamento físicamente prendió fuego. Físicamente prendió fuego. Ahora la iglesia está mal acostumbrada a que las circunstancias adversas que tiene en la vida, el diablo, Satanás, el mundo que no me quiere. Amada iglesia, Dios está enojado. Debemos entenderlo. Miren, está más tremendo adelante. Miren, se consume uno de los campamentos. Entonces el pueblo clamó a Moisés. O sea, murmuran a oídos de Dios, pero claman al hombre. Murmuran a oídos de Dios, y cuando viene la calamidad, claman al hombre. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. El pueblo se queja a oídos de Jehová. Amados hermanos, en ocasiones nosotros somos descuidados en nuestra fe y pensamos que por hablar en voz baja algún tema, Dios no nos escucha. Hoy quiero que nos quede claro que Dios escucha todo y atiende todo, atiende todo. Vamos a ver más adelante. Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló, acuérdense que para ese entonces ya había gente de otros pueblos que caminaba con el pueblo de Israel. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? O sea, se prende el campamento, van y claman a Moisés, hey, Moisés, apacigua a tu Dios porque ya se está pasando, y mejor pregúntale, ¿quién nos va a dar de comer carne? ¿Sí? Vamos hasta el 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde significa sin precio alguno. No es pescado que está enlatado. La palabra de balde en el hebreo significa sin precio alguno. ¿Sí? Ahí pongamos unas comillas. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dice la palabra de Dios que maná era una semilla de culantro. El culantro es un tipo de cilantro, en aquellas regiones asiáticas le conocen como cilantro cimarrón. No se parece nada al cilantro que tenemos aquí, más o menos su hoja es como la hoja de la selga, pero más pequeñita. ¿Sí? Esa semilla llovía del cielo, la hacían harina y preparaban sus tortas. Dicen que era de un sabor muy agradable, o es de un sabor muy agradable. Ahí la gente la podía sazonar, pero en aquel entonces en el desierto, con lo único que contaban, el sabor les quedaba como aceite fresco, no aceite industrializado como el que comemos hoy en día.
un aceite fresco, estamos hablando de un aceite de oliva recién mancillado. Su sabor es muy deleitoso al paladar de las personas asiáticas, ¿ok? Eso era el maná. Entonces todo el tiempo llovía la porción necesaria para una familia en el desierto para que rindiera la jornada del día. No se quedaban con hambres, hermanos. Dios nunca te va a dejar hambriento. Desde ese entonces, más bien desde Adán y Eva, pero vamos a concentrarlo más desde aquí. El hombre le estaba diciendo a Dios, no es suficiente lo que me das. No es suficiente lo que me das. Miren, de balde, sin precio alguno, el pueblo hebreo había hecho parte de su vida la esclavitud, ¿sí? Al punto de desfallecer por ella. Porque en Egipto, amados hermanos, por ese pescado que dicen que era de balde, trabajaban. ¿Sí? Entonces, la esclavitud la hacen parte de su vida. Al decir que comían día gratis, no es cierto, no comían día gratis en Egipto. Es una mentira. Pero ya se habían acostumbrado a ser, ¿qué? Esclavos. Esclavos del placer, esclavos del materialismo, esclavos de la ambición, esclavos del egoísmo. Y en este momento desfallecen por esa esclavitud, ¿verdad? Y añoran más la esclavitud de Egipto que la libertad dada por el maná. El pueblo añora más la esclavitud por la carne de Egipto que la libertad dada por el maná. Eres libre, pero tienes que comer esta semilla de culantro. No, yo quiero carne. Y ahorita vamos a ver bíblicamente cómo Dios escucha. Y quiero que entiendas, amada iglesia, llévate esta palabra para escudriñar, para crecer en tu fe, no para debatir, porque no vas a aprender. No vas a aprender. Y ahorita quiero que entiendas que en ocasiones respuestas que tú crees favorables de parte de Dios no son así. Vamos a verlo. Miren, versículo 7. Dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo manejaba en mortero y lo cocía en caldera o hacía tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. O sea, permanentemente había comida. En un desierto, la palabra desierto significa sin nada, ausente de, y ahí no faltaba el maná. Y toda la vida de la creación se manifiesta en el desierto. Jesucristo crece en su ministerio en el desierto. Dios se encuentra con su pueblo en el desierto. Y es donde no nos gusta estar. ¿Y sabes por qué? Porque en el desierto hay maná y nosotros ambicionamos carne. Y es en el desierto donde vamos a caminar con el Señor. El camino hacia la tierra prometida es un desierto. Y aquí queremos un camino cómodo. Aquí no, eso ya pasó, hermano. Ya Jesús vino a pavimentar, Jesús ya vino a... No, queremos llegar a la tierra prometida, tenemos que caminar en el desierto, dependientes totalmente de Dios. Ahora, otro detalle, en el Éxodo sabemos que donde se encontraba a Dios era oscuridad. El pueblo tenía miedo. Dice, ven tú, Moisés. Por eso dice que Dios es luz en la oscuridad. Y en esa oscuridad Moisés se encontraba con Dios, con la luz. Ojo, porque a veces nos pasa como Lot. Nos encaminamos a lo bonito, porque decimos, en lo oscuro no puede estar Dios. Y es donde se encuentra, porque Él es la luz en esa oscuridad, y es donde Él te va a empoderar, es donde Él te va a hacer avante ante cualquier circunstancia. No en lo bonito se encontraba Sodoma y Gomorra. En la oscuridad se encuentra Dios, porque Él es la luz en medio de la oscuridad.
Esto quiero que lo ubiques en la circunstancia adversa, ¿eh? No quiero que al rato vayas a tener sesiones de ocultismo. No nos equivoquemos, ¿eh? Cuidado, estoy aclarando. Va a decir ese pastor, convoca ocultismo porque somos muy dados a inventar cosas porque es más fácil que leer la escritura. Pero la misma palabra de Dios dice, el pueblo tenía miedo de ver dónde tronaba el cielo, en el monte, porque ahí se encontraba Dios. Dice, ve tú, Moisés, y ya bajas y nos platicas qué te dijo. Bien, esas personas extranjeras que caminaban con el pueblo de Israel, llevaban sus usanzas y sus costumbres. Si no, ¿de dónde sacan la idea de hacer un becerro de oro? ¿Ok? No nos perdamos. En ocasiones, por no querer romper lazos, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que te vuelvas ermitaño, ni que te vuelvas enemigos de todos. No, dice el Señor que aprendamos a no sentarnos con escarnecedores. A veces por no querer romper lazos, estamos haciendo becerritos de oro. ¿Sí? Bien. ¿Dónde me quedé? Me voy hasta el 10. Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. O sea, lloraban por sus familias, pero no querían comer maná. Ah, no, orgullosos. Orgullo. ¿Por qué? Porque dice, la palabra no dice que estaban muriendo de hambre. La palabra dice que no querían maná. ¿Ellos querían qué? Carne. Bueno, y lloraban a la puerta de su tienda y la ira, fíjense, eso compadeció a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que eso compadeció a Dios, tocó su corazón de Dios. ¿Sí dice así? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, porque también le pareció mal a Moisés. O sea, Dios ve a los hombres llorando por su familia, y que vamos a comer al rato. Y el Dios bueno, el Dios a todo dar, el Dios que queremos en casa todo el tiempo, se compadece de ellos. Ay, pobrecitos, tienen razón. No, dice, se enojó. Dios se enojó. ¿Le responde a su pueblo, amados hermanos? Claro que le responde. Vamos a ver la respuesta de Dios. Versículo 11. Vean la respuesta del Señor. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Ahí ya vimos murmuraciones. Ahora vamos a ver dudas. Moisés le parece mal lo que está haciendo el pueblo, pero ¿qué creen? En vez de poner, a ver, vengan para acá, sacerdotes, a ver, varones de cabezas de hogar, vengan para acá. No, duda. Y le dice a Dios, ¿por qué me has hecho esto? Mejor me hubieras dejado morir. ¿Cómo podré llevar yo esta carga? ¿Y qué creen? Dios lo entiende. Y dice, ok, ese es un problema, Moisés. Ese es un problema, ok. Dice, reúne a 70 ancianos, dice, exclusivos del pueblo, no de los extranjeros. Dice, exclusivos del pueblo de Israel. Y reúnelos a la puerta, a la entrada del tabernáculo, y ahí nos vemos. Dice, ese es pretexto, Moisés. Aquí viene un punto, amados hermanos, por la duda y por la cuestión. Moisés se volvió descuidado. Moisés se dedicó a manifestar la gloria de Dios, pero ¿qué crees? No discipuló. No discipuló. ¿Sí? Mis hijos hoy en día podrán disfrutar de las bendiciones que Dios me da. Y yo voy a morir sin nada. ¿Están de acuerdo? Todos vamos a morir sin nada. Si ellos no aprenden a buscar de Dios su bondad, su gracia y su misericordia, aunque yo muera con nada, me llevo todo. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Pero si ellos entienden que el que mantiene esto
es poderoso y se aferran a Él y buscan de Él. Cuando yo me muera, me voy sin nada, pero lo que Él tiene, aquí se queda. Y eso es en el ministerio también. Muchos decimos, Señor, aquí de 100 años, aunque sea, no, 100 años vete a una casa de retiro, deja a la juventud que también comparta. Pero ¿qué va a compartir si no le estás enseñando? Moisés se olvidó de enseñar y por eso ese pueblo estaba murmurando. Y cuando viene la circunstancia, Moisés duda. Y fíjense, vamos a verlo bíblicamente lo que les estoy compartiendo. Dice el 12, concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo a tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? O sea, Moisés dice, no inventes, Dios, cállate, no me ayudes. Me estás embarcando. ¿De dónde voy a sacar yo carne para toda esta gente? Son 5,000 a caballo, son 10,000 a pie. Y Dios dice, ¿serio? ¿Serio? Miren, 14. No puedo yo solo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía. Ahora Moisés dice, pobre de mí, parece que no te das cuenta la cara que me diste. Cuando la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Moisés, y yo iré contigo de día en una nube y de noche en columna de fuego. ¿Qué creen? A esas alturas Moisés estaba dudando de la suficiencia de Dios. Amado hermano, en este momento, imagina una revelación donde Dios se te manifiesta y te dice, yo estoy contigo de día en una nube y de noche en columna de fuego. Yo saldría así. Te voy a dar, la iglesia va a crecer a 50,000. Amén, Señor. A 100,000, échalos. Porque si Él me dice eso, Él va a proveer para los 50,000 y para los 100,000. Y yo sé, estoy en el entendido que alguna iglesia va a decir, ay, en sillas de plástico, de la iglesia que vengo, eran acolchonadas. Yo debo de comprar mi Biblia, de la iglesia que vengo, el pastor no la regalaba. Yo sé que de esos 50,000 va a haber gente así, pero sé que Dios va a atender el asunto. Para ambos, Para ambos. Pero imagínense, voy a ampliar la iglesia a 50,000. Ay, Señor, ¿y dónde? Nos hubieras dado un terreno más grande. Y de aquí nada más caemos 150. Y le eché lámina, me hubieras avisado, hubiera echado losa. Ay, Señor, ¿y ahora cómo le hago? Y el tercer piso también eché lámina. Así estaba Moisés en ese momento. Un hombre al cual Dios le había dicho, yo estaré contigo de día y de noche. Dice, ¿y ahora cómo voy? No me embarques. Al menos diles maruchan, pero no carne. La marucha me sale más barata. ¿Dónde va a dar carne para toda esta gente? Y miren, el Señor dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Es específico, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. No iban solos los ancianos, ahí quiero aclarar, dice 70 y sus principales. Había un jefe de tribu y un jefe de cada casa de la familia de esa tribu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Bien. Dice, entonces eran más de 70. Dice, 17. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo. Bien. Y Dios dice, y les daré de mi espíritu. Fíjate qué lección tan fuerte para Moisés. Estaba lloriqueando, que estaba dudando, y Dios les dice, y les daré del espíritu que te he dado. Y eras el responsable de haber
esparcido. Tú eras el responsable. Pero yo les daré del espíritu que te he dado, dice, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirás, aquí viene una condición. Dios quería calmar su ira y le dice al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne. Pero vean cómo viene la respuesta de Dios. O sea, dices, amén, gloria a Dios, vale la pena ponernos a chillar en la puerta así como Magdalenas para que Dios nos escuche. No, ve la respuesta, pastor, les dio carne. ¿En serio? ¿Cómo dice que les dio la carne? ¿Cómo dice ahí la cita? ¿Es el que el 18? Dice, y mañana comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. O sea, dice, ¿me estás retando que yo no te puedo dar carne? Dice, ciertamente te voy a dar carne y comeréis. Dices, amén, gloria a Dios, Dios cumple. No, ve cómo dice adelante. Ve cómo dice en el 20. Dice, no, 19. Escucha bien, amada iglesia. No comeráis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, dice, si son un mes entero, hasta que te salga por las narices y la aborrezcas. Vaya respuesta del Dios bueno. Vaya respuesta del Dios que quiere exclamarle lloriqueando en vez de obedecerle. Dice, no 5 días. 1 mes te voy a dar carne hasta que la avientes por las narices y la aborrezcas. Y sabrás que si yo deseo, te puedo dar carne. Y si no lo deseo, lo que yo te dé es lo que necesitas. Amada iglesia, Él te puede dar lo que deseas, pero hoy en este momento te está dando lo que necesitas. Y si no puedes estar tranquilo con eso, amada iglesia, estás perdiendo tu salvación. Te lo tengo que decir. Pastor blasfemo, la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué nos insta que la cuidemos? Entendamos algo, la salvación no se pierde porque la salvación es Cristo. Pero nosotros sí nos perdemos. Con conductas, con dudas, con murmuraciones, con dejar de hacer lo que debemos de hacer. Muchos servidores, ¿verdad? O algunos hermanos dicen, hermano, yo tengo un llamado, yo tengo un ministerio, la iglesia que vengo, yo ya predicaba cuando el pastor no estaba, y vienen buscando. Los servidores son esos 70, más sus principales. ¿Quieres un ministerio? ¿Quieres un trabajo en la congregación? ¿Quieres un servicio? No te congregas. Vienes como el cometa Harley cada 100 años, pero quieres tu programa en la radio. Pero quieres ser líder de varones, de varonas, de matrimonios. Quieres ser diácono. Y no estás dispuesto a llevar la carga del pueblo que Dios puso. Será importante decir, bueno, no pasa nada si no me congrego. Claro que pasa algo. No estás en el espíritu con el que está al frente. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el que está al frente ve a llorar al pueblo porque ya no quiere maná y los exhorte, tú te vas a compadecer de ellos y vas a decir, el pastor está mal. Pastor insensible. Y te vas a querer fincar como un Robin Hood. Yo sí los entiendo, amada iglesia, porque yo pasé por eso. Ese pastor no tiene ni idea de lo que es nada más comer maná. La Biblia no dice que el pueblo estaba desamparado. La Biblia dice que el pueblo no estaba de acuerdo ni conforme con lo que Dios estaba haciendo y estaba dando. Es clara la palabra. Y Moisés, aunque sabe que está mal la conducta del pueblo, se compadece de ellos en vez de exhortarles.
de los 70 que están aquí. Son tiempos de recuperar la paz con el Señor, no perder el favor del Señor. No son tiempos de andar presumiendo liderazgos, ni andar apantallando, ni estar apapachando a la iglesia en conductas que tú sabes no tienen lugar, porque Dios no nos ha dejado. Son tiempos difíciles, tiempos de pandemia, pero Dios dice, yo estoy contigo y nada te faltará. Levanta su mano quien no comió ayer. Sí, pero puro maná. Porque a veces así estamos. Humildemente dando gracias por los frijoles, pero en el corazón deseando carne. Y eso dice el Señor, no le gusta. Enciende su ira, de la cual debemos ser salvos. ¿Sí? Vamos más adelante, amados hermanos. Era importante que los 70 ancianos fuesen del pueblo. No podía haber extranjeros. No podía haber extranjeros, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y 70 ancianos que por el simple hecho de ver las maravillas de Dios, debieron de haber sumado con Moisés desde el principio y haber dicho, amén, aprovechemos la oportunidad del Señor y retomemos nuestro sacerdocio. Un sacerdocio que ya estaba perdido, 430 años. ¿Sí? Ancianos que debieron de haber trabajado para que el pueblo del Señor siempre mantuviera ese deseo de buscar de Él. Pero la palabra es muy clara, que es Dios el que tuvo que buscarles. Y en Isaías 43, no vamos a leer ya ahorita, llévense de tarea. En Isaías 43 dice, por amor a mí mismo lo voy a hacer. Por amor a mí mismo lo voy a hacer. ¿Sí? Vamos rápido, Isaías 43, ¿sí? Versículos 24 y 26, están en pantalla, por favor, Isaías 43, versículos 24 y 26, vamos rápido, porque de ahí nos vamos al Salmo 78, dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Ojo, ojo. Palabras más de nuevas versiones. Me cansaste, me hartaste, estoy ras de bol por tus maldades. 24, perdón. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Pero sigue el 26. Hazme recordar, dice, hazme recordar. Dice, entremos en juicio juntamente. Dice, habla tú para justificarte. En otras palabras, ¿cómo le llamamos hoy a eso? Ponte a cuentas. Ponte a cuentas. Dice, entremos juntos a juicio. Habla tú para justificarte. Dice Dios, yo ya te expuse mi problema. Me tienes harto, estoy cansado de tus maldades. Estoy cansado que me uses únicamente para que me traigas tu pecado y no estés dispuesto a tener un cambio de actitud. Dice, ahora habla tú y justifícate. Amén. Salmo 78. Y ahí sí, quiero irme rápido, amados hermanos, me está ganando un poco el tiempo, como siempre. Entonces entendemos, Moisés, consumido por la desesperación, pierde la visión, ¿sí? Y le refuta a Dios diciéndole que si sabe de qué está hablando, dónde sacará tanta carne. Pero antes de ir al Salmo 78, vamos a ver cómo termina esa historia de Números. 23.
Quiero que escuches esto, amada iglesia. Voy a leer desde el 22. Dice, se degollarán para ellos ovejas y bueyes de las que basten. Aquí Moisés estaba diciendo, todo el ganado que tenemos no va a alcanzar para darles carne. O sea, Dios le dice, les voy a dar carne, no 1, no 2, no 5 días, no 10 días, no 1 mes. Y Moisés dice, ya cállate. 1 mes no va a alcanzar el ganado que tenemos para alimentar a toda la gente que tenemos aquí. Eso es lo que está diciendo Moisés en el 22. O sea, dice Dios, les voy a dar carne. No inventes, Dios. Y no 1 día, 1 mes. No, ya cállate. ¿De dónde? Y vean la respuesta de Dios. 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Escucha el tono en que se lo dice, ¿eh? No como lo digo yo soy blandito. Escucha el tono. Ahora verás. ¿Por qué? Porque abrir el mar no te bastó. Porque sacar agua de la peña no te bastó. Porque cayeran del cielo alimento todo el tiempo no te bastó. Porque las ropas de las que saliste de Egipto no te desgastaron y no te ha bastado. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Porque Dios te sanó y no te bastó. Porque Dios te ha proveído y no te ha bastado. Porque Dios no te ha dejado y no te ha bastado. Porque Dios te ha dado trabajo y no ha sido suficiente. Porque Dios no te ha dejado sin comer esta pandemia y sigues murmurando porque estás cansado del maná. Ahora veremos, amados hermanos, si se cumple su palabra o no. Y no esperes cosa buena. Este pastor está loco. ¿Me estás entendiendo, amada iglesia? A los diluvianos les dijo, ahora verán si se cumple mi palabra o no. Y llovió 40 días y 40 noches. No porque Dios sea malo. Y no es porque irrumpa su palabra cuando dice que Él no tiene para nosotros cosa mala, sino solamente pensamientos de bien. Pero no los puede ejecutar. ¿Por qué? Es muy claro Dios que dice, porque yo para ti tengo pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿qué está predicando, pastor? Que no dejamos a Dios ejecutar sus pensamientos de bien. ¿Por qué? Porque para nosotros nunca ha sido suficiente, amada iglesia. Por eso nunca vamos a ver la bondad de Dios. Siempre va a faltar, siempre vas a necesitar, siempre vas a estar quejándote. No es que Dios no esté cumpliendo, no, para nosotros no está siendo suficiente. Y lo vamos a ver en el Salmo 78, dice, mostraste tus maravillas, mas sin embargo ellos no vieron. Mandaste moscas, mandaste ranas, mandaste un ejército de ángeles exterminadores. Y el pueblo quiere carne. Entonces, estamos como el pueblo de Israel en aquel tiempo, estamos predispuestos a lo malo, porque lo hemos hecho parte de nuestra vida. Amados hermanos, hace 15 días predicaba, o hace 15 días, y después de esto vienen arañas gigantes. En verdad era broma. ¿Ya vieron las noticias del tamaño de las arañas que están apareciendo en el DF? Era broma. En verdad se los digo, era broma. Así, pastor, ya cállese, no haya pedido usted bolas de fuego. No, pues esas vienen, aunque yo no las pida. Esas vienen. Vienen guerras, rumores de guerras. Vienen virus como este y más. Pero lo que la iglesia de Jesús ha perdido de vista es que Cristo viene. Entonces estás en espera de vacuna, estás en espera de arañas gigantes, estás en espera de terremotos de no sé cuántos grados, estás en espera y Cristo, así, bueno, mi pueblo no me espera, no está preparando la casa, no os veo con sus vestimentas de bodas. Ay no, Señor, con esta lluvia traigo mis botas Gómez para no mojarme. El Señor nos quiere ver con vestimentas de bodas porque Él viene. Su iglesia no está lista, nos está viendo sin aceite en las lámparas. Amada iglesia, y es donde entra Jesús en todo esto. Dice, por amor a mí mismo,
¿No decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno mismo? Dios no nos puede romper la oportunidad por el simplemente hecho de haber permitido que Jesús fuese a la cruz. Por esa misma razón, Dios no nos puede quitar la oportunidad de alcanzar la tierra prometida. Pero tampoco nos la va a dar si estamos, quiero carne. Ay, no, ahora pescado. Ay, se me antoja un pollito rostizado. No, agradecidos por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios está dando. Porque, ¿qué crees? Ante tus ojos no, pero ante los de Él es suficiente. Ay, sí, que venga Dios a vivir con 800 pesos semanales. Pues no sé cuántos años lo has hecho, hermano, pero aquí estás y estás viviendo. Ese es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Mi Señor, gracias, Padre. Y la siguiente semana son 700, gracias, Padre, porque tú vas a proveer. Aleluya. Y Dios dice, hoy me place darte 3,000. Gracias, Padre. ¿Sí? Y úsalos. Cuando Dios te dé 3,000, úsalos. Dice, no guardes nada para mañana. No nos está mandando a ser derrochadores, no, nos está mandando a entender su soberanía, verdaderamente su soberanía y su gracia, no como la andamos malinterpretando. En verdad, amada iglesia, si no guardes nada para mañana, porque cada día trae su propio afán. ¿Sí? No, pues yo de aquí le ahorro. ¿Qué tal si mañana me enfermo? Mañana te enfermas y mañana te mueres. Dime si no. Dime si no. ¿No es promesa? Morir una vez y después la vida eterna. Amén. Bueno, la voy a suavizar. Mañana te enfermas, mañana viene Cristo. Es más, no, cuidado, eso es augurio. Cristo viene hoy. Eso es palabra. Eso es palabra. Cristo viene hoy. Amén. ¿Y los ahorros para el médico por si te enfermas? ¿Mande? ¿Y tu casota? ¿Y tus carros? Lo único que necesitamos para cuando Cristo venga es su carácter. Nada más. Es lo único que necesitamos para cuando Cristo venga, su carácter. Porque es lo único que nos vamos a llevar. Porque es lo único que nos va a dar pase a la vida eterna. Dice, sin mí, nada. Ahora ya vieron quién es la salvación. Dice, sin mí, apartados de mí, nada podéis hacer. Y es lo que les trataba de enseñar en Juan 15. La iglesia se esfuerza mucho por permanecer en Cristo, pero no hacemos nada para que Él permanezca en nosotros. Por eso nos sigue ganando la carne, por eso el chamuco, por eso el mundo, por eso es que la tentación, porque hacemos demasiado por permanecer en Cristo, pero no hacemos absolutamente nada para que Él permanezca en nosotros. Y lo más importante de hacer para que Él permanezca en nosotros es matar el orgullo. Es morir totalmente a nuestro yo. No hay otra manera. Amados hermanos, Dios es Rey, Él es Señor. ¿Qué crees? Va a ser Señor únicamente de lo que tú le permitas señorear. Y eso te lo estoy diciendo literalmente. Ya. Para que ya tengamos cuidado con nuestra boca y amén, Cristo vive, Señor de señores. Él es Señor únicamente de lo que tú le permitas señorear. No tengo el tiempo, amada iglesia, pero tienes Biblia en tu casa, escudriñala. Por eso el Señor dice, me dices Señor y no me honras. ¿Sale?
No tengo el tiempo de sacar otro estudio al respecto. Dios va a ser Señor únicamente de lo que tú le permitas señorear. De lo que no, no. Eso es cuando el Señor se refiere y dice, me dices Señor y no me honras. Me dices Padre, no me obedeces. Eso es bíblico, ¿eh? Veo que los ponen unos cuadritos ahí bien cookies para las salas. No, eso es bíblico. La pantalla bien padre así en las salas, así con un marco así. Mi hermano Simón sabe, es un marco así muy extracto, no sé, va, tela de algodón, bien bonitos, pero no ponen la cita bíblica porque eso es bíblico. Me dice Señor, no me honras, me dices Padre, no me obedeces. Estoy cansado. Estoy cansado. Y si tú crees que eso lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento, vamos a Romanos 11. Amada iglesia, rápidamente. Romanos 11. Ese nos vamos a chutar al final y van a ver, nos va a dejar mucho que pensar. Romanos 11. Sí, todavía tenemos. Ay, no, me fui muy rápido, ¿eh? Es hasta las 2, no, son apenas 11:30. No, con calma, hermano, no es cierto, ya vamos a acabar. Romanos 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Quiero que entendamos bien esta parte, amados hermanos. ¿Por qué? Porque también es otra mala enseñanza. Por eso el Señor más adelante dice, no es judío ni griego, sino de quien yo tenga misericordia. Dice que el Señor va a venir a redimir a su pueblo, sí, pero dice que únicamente aquellos que crean en Jesucristo. Y más adelante lo vamos a ver, ahí en Romanos 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Seguimos rápido. No he desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. 7,000 santos. Adelante. Así que también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escuchemos bien esa palabra, amada iglesia. Dice, Señor, ya les vas a dar karate, pero me he reservado 7,000 que no doblaron rodillas ante el demonio, o ante la tentación, o ante lo que tú quieras. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Escuchemos bien, no es un trabalenguas. Dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Siguiente. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dice, los escogidos. Y está hablando de Israel. Ojo, amada iglesia, es Romanos. Siguiente. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hoy por hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. ¿Cómo anda ese pueblo? Agobiarles la espalda para siempre. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a ti y a mí, para provocarlos a celos. Pero nos ven los judíos y se ríen, dicen, no, mejor seguimos así de paganotes, así nada más festejando el Shabbat y matando corderos, en vez de hacernos como estos. Pero imaginemos a los judíos mesiánicos. ¿En qué gloria han de estar resurgiendo? Una gloria que está expuesta en esta palabra para ti y para mí. Porque dice adelante, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, imagínate aquel judío que se arrepienta
y vaya a los pies de Cristo, pero vuelvo e insto a aquel que se arrepienta y vaya a los pies de Cristo. Hay unos que ya han sido escogidos, dice, no todos. Dice, porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Dice, no les voy a mentir. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, dice, y pueda hacer salvos a algunos de ellos. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ojo, aquí viene lo interesante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son, ¿qué? Las ramas. Aquí viene lo interesante. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, tú y yo, hemos sido injertados en lugar de ellas, y han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Por eso el Señor nos pide que oremos por su pueblo. Ojo, dice, hey, bajitos, bajitos, porque si no dudé en cortar mis ramas legítimas, no voy a dudar en cortarte a ti. ¿Sí? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Siguiente. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. O sea, bájale, porque si no dudé en cortar a mi pueblo legítimo, no voy a dudar en hacerlo contigo. Ya estuvo que estés abusando de mi gracia. Ya, aterriza, pie pianito, llévatela suave, como pastoreando un gallo tuerto, tranquilo, porque no creas que lo hice del todo muy contento, sino por amor a mí. Quiero que te quede claro. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ahí está, por si dudaban lo que estoy diciendo, a ti tampoco te perdonará. A ti tampoco te perdonará. 22. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ahora veamos cómo nos explica la palabra. Se mira pues la bondad y ¿qué? Es lo que el pueblo no quiere ver. El pueblo nada más se quiere quedar con la bondad. El pueblo nada más quiere que le prediquen del Dios bueno. Vuelvo a esto, hay siervos que me han dicho que yo estoy loco, que ellos no se pueden imaginar a un Dios enojado, que Dios no se enoja. Entonces inventé yo, esa Biblia la escribí de ayer para hoy. Señor, ayúdame a inventar algo. Pero no dormí. Ahí está. Y lo mismo está diciendo el Nuevo Testamento. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Salmo 78. Salmo 78. Con esto terminamos, amada iglesia. Dice la palabra del Señor así. Y quiero, amada iglesia, me voy rápido y lo medites en casa. Escucha, pueblo mío, mi ley. Aquí algunas Biblias tienen título. Alguien que me lea el título de su Biblia. Fidelidad de Dios. ¿Qué otro?
Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Otro título. Mi Biblia tiene otro título, dice, Dios en acción en la historia de Israel. Dios en acción. Sí quiero compartir los dos títulos, ¿saben por qué? Porque van a decir, yo me quedo con el título de la Biblia de mi hermana Mimi. ¿Dónde la compró, hermana, para comprarme una igual? Quiero que entendamos, fidelidad de Dios, ver la bondad, pero también la acción de Dios en la historia de Israel, ver su severidad. Amén. Y dice así el Salmo 78, dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Habla de sus maravillas, no habla de las señales. Ahora me entienden cuando les dije que en los tiempos de Egipto el Señor dio señales para unos y maravillas para otros. Aquí ya quita la palabra señales. El pueblo debió haber observado ¿qué? Sus maravillas. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de arañas gigantes, en este tiempo de terremotos, tú no ves señales, tú ves las maravillas. Estás de pie, estás bien. Llevamos 3 fines de semana congregándonos, amados hermanos, para la gloria de Dios. No ha habido ni siquiera un síntoma de calentura o de garraspera en los que han venido a congregarse. Estás bien. Nosotros vemos maravillas. Amén. Dice, lógicamente, atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, nuestro tapetito sanitizante, nuestro cubrebocas, y todo lo que nos indican. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que serán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Eso del Antiguo Testamento, en estos versículos se traslada, ¿sale? Sí, porque quiero echar abajo esa parte de que, hermano, no se asuste en el Antiguo Testamento. No, sí, asustémonos. No asustémonos. ¿Qué dice la palabra? Temamos. Tengamos temor de Dios. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Vuelve a mencionar maravillas. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día en una nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio beber como los grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Aquí lo aclara el Salmo. No estaban hambrientos. Querían comida a su gusto. Queremos milagros a nuestro gusto. Queremos respuestas a nuestro gusto. Queremos decisiones a nuestro gusto. Todo queremos a nuestro gusto y no a la voluntad de Dios. Dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, ya cree que me apantalló con abrir el mar. Eso, yo parándome de buenas lo hubiese hecho. ¿Podrá poner mesa para toda esta gente en el desierto? O sea, ¿en serio, amada iglesia? ¿Por qué te quiero retomar esto? Porque cuando la circunstancia te tiene el pie en el pescuezo, te olvidas que abrió el mar. Y dices, ¿podrá quitarme la carga del pescuezo? Hoy Dios nos dijo,
ciertamente hoy verás si cumplo mi palabra o no. Ciertamente hoy verás si cumplo mi palabra o no. ¿En qué versículo me quedé, hermanos? ¿En el 9? ¿20? Ah, sí. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿En serio? ¿En serio, amada iglesia? A estas alturas dudas que Dios pueda dar pan. ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no había creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. La palabra boom, la palabra que presumimos a diestra y siniestra, salvación. ¿Te crees salvo? Sí, pastor, la salvación no se pierde. Es tiempo de confiar en tu salvación. ¿Y quién es la salvación? No quiero ponerme un tanto carismatoso de que, díganlo fuerte, 3 veces. No, quiero que realmente lo entiendas en tu corazón. Quiero realmente que pienses si estás confiando en tu salvación. O bien pensar de entrada si verdaderamente hemos creído en ella. Versículo me quedé, hermanos. 26, 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Pan de nobles. ¿Qué quiere decir eso? Que esa comida ni los reyes más ostentosos le hubieran podido deleitar, pero el hombre quería carne. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena de mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Pero nos quedó claro que no se los cumplió de buena. Quiero aclararlo, porque tenemos que ver la bondad y ¿qué? Y su severidad. Se le van a aventar por las narices. ¿Sí? ¿Me quedé en él? Gracias. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Déjame decirte que cuando la palabra de Dios habla de que hizo morir a los más robustos, amada iglesia, esto es una apreciación personal, pero estoy seguro de ello, que murieron aquellos que demandaron la carne. Que murieron aquellos de que, ya basta de pancito, quiero carne. Les dio su carne, les cumplió su deseo, pero también les dio calate. También les dio tragedia. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Una apreciación personal, escudriñala y sé que vas a llegar a una conclusión parecida. ¿Qué cita me quedé? 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Pueblo de Dios, que hoy estás escuchando como generación nueva, ¿le has dado crédito a las maravillas de Dios de por vida o solamente cuando te suceden? ¿Le das crédito a Dios por estar de pie? ¿Por no ser un error? ¿Porque Dios tiene un propósito en tu vida? ¿O solamente dices que tienes un Dios chido cuando de repente en el trabajo te llaman y te dicen, hey, te has ganado un aumento? ¡Ah, Señor, gloria a Dios! Dios es bueno conmigo. Y vienes y testificas a la iglesia de ese aumento. Vienes y testificas de la bondad de Dios en ese momento. Y vuelven a pasar siglos.
Hoy estoy trabajando un devocional a mitad de semana con un varón de la congregación. Y hoy estamos en la semana de aprender a decir gracias. Gracias. En la reunión de servidores dijimos gracias. Gracias por los unos de 70 que deben haber. ¿Me están entendiendo? Gracias. El agradecimiento debe ser perpetuo a Dios por el simple hecho de saberte escogido. Más allá, y en verdad te lo digo, amada iglesia, más allá de tu sanidad, más allá de tus bienes materiales, más allá de tu prosperidad como tú la conceptúes, más allá de cualquier cosa, tu agradecimiento a Dios debe darse por ser escogido. ¿Sí? 39, se acordó, no, 38, pero él, ahora sí hasta se regresaron, que está emocionante, 33, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación, y los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. Señor, ahora sí, Padre, en serio, Señor, por esta, si me sanas, me voy a comprometer contigo, Señor. Si me sanas, Padre, voy a ser un hombre más diligente. Si me sanas, voy a ser un buen marido. Si me sanas, voy a ser un buen padre. Si me sanas, voy a ser un buen hermano en Cristo. Si me sanas, voy a ser un buen amigo. Y ¡pum! Dios te sana. Y espera cada una de las promesas que le hiciste. Oye, hermano, pues ¿qué pasó? Estoy en eso, es que es en el tiempo del Señor. Todavía no me dice que sea buena onda. Oye, pero su esposita, no, yo estoy dispuesto. Cuando ella cambie, entonces chance sea yo buena onda. Oiga, pero sus hijos, ellos van a crecer. Al final de cuentas, ellos tienen que forjar su destino. Yo ya les di lo que tenía que dar, nadie estudia para ser padre. Allá ellos y que aprendan de la vida. Oiga, pero yo lo vi moribundo, yo le ayudé a dar su voto de fe. Ay, hermano, en la desesperación uno dice cualquier cosa. Sigamos. 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Ya vimos por qué en Isaías. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. No dice que se contentó. Amada iglesia, quiero que conozcamos el estado de Dios. No dice que se contentó. Dice que no desplegó todo su enojo. Por eso más adelante la palabra de Dios nos dice que estos son principios. Bien, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de las angustias, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió las maravillas en el campo de Zoán, las ranas, las moscas, eso pasó en el campo de Zoán. Las circunstancias de las plagas en Egipto, eso pasó en el campo de Zoán. Dice, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Voy a concluir, amada iglesia. Tienes de tarea del 46 al 66. Y voy a terminar. 66. E hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín,
sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las pálidas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Cierro con el 72. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Con eso cierro el servicio de hoy. Dios te va a apacentar conforme a la integridad de tu corazón. Hace tiempo predicaba y decía que todos recibimos nuestro merecido. Ahora vemos la importancia de la palabra integridad. Dios nos va a apacentar de acuerdo a nuestra integridad. No esperes algo que no salga de aquí. Amén. Dios les bendice, amados hermanos. Gózate. Pastor, ¿cómo voy a gozar si me acabo de enterar que Dios está enojado? Pero dice que su misericordia lo hace no desplegar todo su enojo. Así que alegrémonos. Amén.